todos mezclados, pero ni modo a ellos, hay que dejarlos en su mundo. Sí. Sin embargo, ellos empujan y presionan para que sean reprimidos los más vulnerables y hacen que el pueblo pudiese estallar. No Sí. estoy diciendo que eso es así. Hay para mientras servidores públicos negligentes que viven con el salario que todos los guatemaltecos tributamos en la gran mayoría, manera directa o indirecta, porque Sí. hasta el IVA nadie se lo escapa, menos que el empresario no lo traslade. Sí. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos contra los negligentes burócratas que dejaron que el problema, digamos en este caso, le estalle a usted como ministro de Gobernación en la cara y que lo obligue a llegar con la fuerza del Estado a reprimir? Y entonces yo soy población y yo, sí, señor ministro, pero mire aquí cómo estoy. Claro. Entonces, para mientras es un sándwich muy malo y que Es al muy final malo. somos humanos. Es parte de lo que hemos venido discutiendo precisamente también en gabinete y en temas de seguridad con el mismo presidente. Y vuelvo a lo que decía, si un problema no lo atendemos donde corresponde, se convierte en conflicto. Si ¿Por qué se no lo tiene, va a la echan o por qué crisis. no lo procesan por negligente? A lo que vamos esta es la acumulación de muchos años en donde no se Pero, han tratado las pero cosas. eso no puede ser una salida elegante. No, al contrario, si para eso hay una mesa en donde trabajamos, inclusive allá en el área de San Rafael hay una mesa, pero cuando a la mesa, imagínense que cuando negociamos la paz, hubiéramos llegado tanto ejército como guerrilla, gobierno, y uno de los dos hubiera dicho, no, esto se tiene que hacer así, ¿cuál es la negociación? El problema es de que hay actores que llegan diciendo no, el no rotundo. Bueno, entonces, ¿para qué estamos? El tema es poder conversar, en algunos casos es dialogar, intermediar o negociar, cualquiera de esas facetas. Pero el problema de fondo es que muchas veces se confunde, y esa es la situación. Fíjese que en 2 estados de sitio, y verá usted cómo hemos sido cautos para recomendar, bueno, no tenemos otra salida, ¿sí?, que ir allá. Pero si usted va y lo analiza, ve lo que dice la ley, ve lo que dice el acuerdo, el decreto gubernativo, y ve lo que ocurrió en el campo. Hay 3 cosas absolutamente distintas. 12,000 efectivos entre ejército y policía. No llegamos a eso. ¿Qué diría yo? Porque tuviéramos 12,000 para... ¿8,000? No, 3,000 más aproximadamente. Un amigo televidente de Mataquescuintla me decía ayer, creo que salió su voz al aire, que todavía quedan 1,500, o el amigo de Xalapán que vino que todavía hay por lo menos 1,500 efectivos, y es que hubo mucha retroalimentación con Beacanal y a mi propio teléfono privado, y era un sinnúmero infinito. De todas maneras, 5,000, 4,000, 6,000 es mucho número, y no tenemos recursos, y eso es carísimo. Sí, dígame usted cómo hacemos, por ejemplo, para solucionar problemas en donde vienen, me detienen, yo digo me plagian 23 policías, me queman 4 patrullas, después desaparecen las patrullas, se encuentran los motores en algunas casas, se encuentran los bumpers en otras, no encuentro todavía las pistolas, la amenaza sobre dañar a los policías. Cuando llegamos a un límite, ¿con qué autoridad vamos a restablecer el orden? Si yo soy capaz de venir y tomar policías y desarmarlos y decir, hasta que no se cumpla, ¿qué autoridad tenemos en este país? Este es el gran problema de fondo. Entonces yo lo que digo es válido plantear los problemas de una conflictividad social. Lo que no es válido es confundirlo con el tema de que mis medidas de hecho pueden llegar inclusive a dañar propiedad personal, propiedad privada, para que hayan muertos. Imagínense usted que en enero hubo un ataque a la mina, y lo que pasó ahí fue que se murieron 2 policías privados. Esos 2 policías privados también son guatemaltecos. Quedaron heridas 7 personas. Policía privada, esta famosa firma donde un judío es el dueño, y eso que yo amo a los judíos porque es el pueblo escogido, pero tal vez no tiene la culpa si es que todavía el dueño es Yoram Yasur. Él recordará que yo lo conocí recién venido de la Guatemala, me tocó atenderlo por una de las empresas de mi padre, le vendimos un equipo telefónico y sistemas y demás. El asunto es, pero esos señores, ahora sabemos por las investigaciones y la captura que estaban recibiendo órdenes del jefe de la mina, que usurpó hasta el puesto suyo porque le comenzó a dar órdenes a los policías que todos pagamos y que son PNC. Entonces, o sea, como que hay que escudriñar más. Sí mataron a 2, pero ¿cómo realmente murieron? Eso fue un suceso. Y otro señor tan desagradable, qué bueno que lo capturaron en el aeropuerto. Por supuesto, ahí mire, y esos son detalles que yo quiero que se justiprecien o se valoren como corresponde.
porque muchos han dicho, mire, es para defender nada más los intereses. No es cierto. Si nosotros estuviéramos bajo esa posición, no hubiera habido los capturados que han habido. Y el aquí lo reporte que del tenemos- INACIF de aquel sábado, no el sábado pasado, el antepasado, Sí. que me llaman por teléfono como a recién suscitado el hecho, me dicen, Karina, la policía nos está agrediendo, y comienzo yo a fastidiar a su viceministro, ¿verdad? Ojalá no me cambie el Ellos no número de pueden- celular. No. Porque estamos debe abiertos tener a una atender. voz. Pero entonces, ¿y esos jóvenes, con qué autoridad, aunque hayan sido balas de hule, pero usted no me va a dejar que ahorita yo saque una pistola de 8 y le dé, y es bala de hule, y qué importa porque no es bala de De verdad? todas maneras, no es un Sin embargo, arma el de INACIF fuego. dijo que eran balas reales. No tengo el conocimiento todavía de lo del INACIF. Y para mí la palabra del INACIF es lo que manda, ¿verdad? Porque es el ente legal que da informes forenses sobre lo que ocurre. Pero entonces, en medio de todo esto, lo que tenemos que tener cuidado es precisamente cómo logramos... Hay que poner a la propiedad privada en su lugar. Y a los inversionistas también. Sí, Porque si y a la nosotros... población también para sus manifestaciones. Pero si los guatemaltecos Mire, llegáramos a Canadá le voy a poner- hacer la mitad de lo que los cuates han hecho aquí, ¡ay, Dios mío! Imagínese usted, con una patada, con maletas o sin maletas, salimos Así zumbando es. por el océano Pacífico Exactamente, así o es. Atlántico. Mire, por eso le decía que hay ambivalencias en este tema, pero le voy a poner otro ejemplo más. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los explosivos que fueron robados en Mataquescuintla y que aún no aparecen? ¿Sí? ¿Quién va a ser el responsable el día que con ese tipo de explosivos ocurra un desastre en algún lugar? No Pero están... con todo y la inteligencia que supuestamente maneja el Ministerio de Gobernación y el Ejército, ¿cómo no saber dónde están si es que es verdad? Pues viera que no, hay muchas veces que se ¿Cómo sobredimensionan las maldice los capacidades. civiles? No, hay demasiada montaña en el lugar, hay muchas siembras de café, cómo entregarle a cada la gente, se llevaron cajitas cada uno para diferentes lados. Esa es una teoría, una hipótesis. No, es lo que la gente vio en el lugar y lo que nos llegó como información, y por supuesto que ya recuperamos un poco de ello, pero sigue ahí en manos. Entonces, el problema de fondo en este tema es, uno, sí existe una conflictividad que nosotros no queremos criminalizar como nos han dicho. No. Al contrario, hay que reconocerla, hay que atenderla. Para eso está el diálogo. Y yo creo que, mire, le voy a poner un ejemplo. El año pasado, Daniel Pascual hizo una marcha desde Cobán hasta la capital. ¿Y en qué paró eso? En que lo atendieran. ¿sí? En que lo atendieron, pero no le resolvieron nada. No, tal vez nada es un extremo. Le voy a decir, tampoco el gobierno puede decir, bueno, no se preocupe porque le arreglo todo. Imposible. Pero por lo menos lo que estamos buscando es, a ver, sentémonos y encontrémosle con prioridades en qué capacidad estamos para resolver. Entonces el tema, yo pongo eso como ejemplo, ¿por qué razón? Porque fueron varios días. ¿Y con qué fue? Con un acompañamiento de la PNC. Uno, para que tuvieran garantías, hasta abriéndoles el paso por donde iban a pasar. Y segundo, no se interrumpió el tránsito, no hubo bloqueos, no hubo otros guatemaltecos afectados. Creo que ahí hay escuelas de cómo hacer las cosas. Y de verdad, si alguien quiere ser atendido, porque la mayoría quiere, como estamos en un régimen presidencialista, todo el mundo quiere hablar con el presidente para que resuelva. Esa es una línea. Lo que no podemos consentir es lo que me pasaba también en San Marcos. Imagínese usted que incautábamos una pipa de combustible de contrabando y de repente me reportaban, nos capturaron 5 policías en tal lugar. Y dicen que hasta que no les devolvamos el combustible, no nos devuelven a los policías. Ahí ya estamos en otro lado también, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que tenemos que ponernos de acuerdo sobre estas cosas. Y yo vuelvo a decirlo, nosotros no vamos a utilizar la fuerza para reprimir a la población en el legítimo ejercicio de sus derechos. Jamás. Es pensarlo muchas veces. Y meternos a temas como este es tan solo para llevar el control, tranquilizar las aguas, empezar a desarrollar las acciones y bueno, y salir adelante, ¿verdad? Mi convocatoria aquí es, mire, en el área necesitamos los explosivos y necesitamos las pistolas. Y eso le baja el nivel de vulnerabilidad que tiene y de riesgos que tiene la región. Y de ahí, bueno, con el mismo Ministerio Público, las personas se pueden presentar para solventar su problema personal. Yo de eso quiero hablar. Yo también viví de cerca y también molesté a su viceministro, ¿verdad? Estoy agradecida porque contesta, pese a que vea que diga Karina de Rothman ahí. Cuando un domingo a las 11 de la mañana me llama Daniel Pascual precisamente y me dice, Karina, necesitamos que nos ayude.
con el Ministerio de Gobernación porque plagiaron a Roberto González Ucelo, que venía de una reunión que había visto donde con Libertad, la aldea de los Volcancitos, creo yo, había ido a votar si sí querían o no querían la minería en el área. Los capturan y entonces yo tuve que llamar al señor viceministro y comenzó todo un enlace. El rollo es, al final, al día siguiente, el lunes en la noche, es la llamada otra vez de su viceministro y me dice, Karina, bueno, ya apareció. Deme luz verde, como quien dice, anúncielo en el canal, y yo desde mi casa hice un enlace con Vea Canal y lo anuncié que había aparecido. Pero el tema no está resuelto, si no se queda en que aparecí. Él es un líder del Parlamento Xinca, reelecto por 18,000 personas, como a los 15 días a posteriori que aparece, un día domingo. Es una autoridad, pero no puede ser de que la secuestren y vaya pues chulo, ya apareciste, cállate, y la vida sigue. Sí. ¿Dónde está la ausencia de Estado ahí? Las garantías a la vida de él. Y luego se le culpa de que él por qué no hizo nada, porque no incendiaran unas patrullas y porque no robaran unas armas, si él ese día, yo tuve a bien ver los recibos de dónde estuvo y las facturas donde echó gasolina y donde comió, estuvo con una diputada del Partido Patriota que lo citó al Hotel Los Esclavos, allá donde pasa el Centro de Esclavos, de aquí para allá, a mano derecha, lo dejó plantado, lo mandaron a la MUNI, queda registrado un libro de la municipalidad, va hasta Barberena, y cuando yo le hablo como a las 10 de la noche acababa de llegar. Y el hecho y el secuestro de unos agentes policiales ya se había consumado. ¿De qué sombrero? Él es el culpable y por eso tiene que tener orden de captura. Es como que si usted fuera el culpable del último policía de la línea y hace una mulada porque anda bien a soca y entonces penquea a alguien o mata a alguien, entonces enchachado usted y usted con orden de captura. No, yo creo que ser líder es una gran responsabilidad. ¿Usted iría a pagar una pena por un subalterno? No, en las buenas y en las malas, ¿sí? Lo primero que usted dice, le voy a decir, es un tema en donde se habló de un secuestro, ¿sí? Y yo, la primera interrogante que yo me hago es, el secuestro en el lugar y en la hora que dicen ellos que ocurrió, mire, hay tal control y tal dominio en el área, porque están tan bien organizados que palabra que ahí no entra una hormiga sin que ellos se den cuenta. La primera gran duda para mí es, el lugar donde dicen que hubo secuestro, tengo mis dudas. Pero al final de cuentas no es la palabra de Mauricio López ni lo que aparezca en el lugar. Nosotros inmediatamente movilizamos a lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es precisamente la Fuerza Tarea Antisecuestros, el Comando Antisecuestros, para empezar a ubicar a la gente. Y se habló posteriormente entonces del aparecimiento de uno de los campesinos pertenecientes a Santa María Xalapán, que había aparecido fallecido, ¿sí? Entonces, el tema es, llega el Ministerio Público, levanta todo el tema de la escena del crimen, llega el INASIF y hace todo lo demás, y yo creo que en los próximos días el Ministerio Público va a dar a conocer cuál fue la situación en sí. Se tardó mucho, y para mientras esta misma negligencia de investigación entre ustedes y el MP causa zozobra, causa más zozobra cuando no lo dejan a uno entrar a hacer su trabajo, ¿sí? Y esto también ahí tampoco hay buena mesa de diálogo, y eso es que ustedes de Jalapa. Entonces le voy a decir. Entonces el tema es que hoy, por una investigación sin mayores problemas desde el punto de vista de tecnología, solo con ubicar las antenas de su teléfono. Sí, GPS, usted puede saber dónde verdaderamente estuvo. Sí. Y puede que usted diga que estuvo en un lugar y no estuvo en ese, sino estuvo en el otro. El tema de el día que secuestraron a los policías es que quien tomó la voz cantante, quien habló con el ministro